Y a Génesis y vamos a estar hablando hoy de las mujeres de Esaú, de esas mujeres que menciona la palabra de Dios, que fueron prácticamente las esposas de Esaú. Así que quiero que me acompañe siempre en Génesis. Estamos siempre hablando de los patriarcas, hablando siempre de cómo Dios nos da ejemplo en la palabra de Dios. Y esto está en Génesis capítulo 26, versículo 34 y 35. Estamos terminando el capítulo 26 y es en esta parte donde Isaac comienza a salir un poquito de escena y sus hijos comienzan a mencionarse más. Y es aquí donde prácticamente, aunque la Biblia no nos narra mayores sucesos de lo que pasó en este lapso, pero ya aquí estamos hablando de que tanto Jacob como Esaú ya son personas mayores, ya son personas incluso la Biblia nos habla de 40 años. Entonces significa que ha pasado muchas cosas que la palabra de Dios no nos da mayores detalles, pero sabemos que a estos 40 años que la Biblia menciona ya de Esaú, es un hombre ya con su carácter formado y lo deja ver precisamente con las decisiones que toma. Así que quiero que me acompañe, por favor, y veamos y meditemos un poquito de eso. Dice la palabra de Dios en el versículo 34, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri, Eteo, y a Besamat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Quiero que lea ese último versículo para que usted me entienda a lo que le vamos a entrar al tema, precisamente de que esa decisión que tomó Esaú fue un problema para la familia. Y quiero que vea usted, ahí en el versículo 35 dice, y fueron amargura, esas esposas que tomó Esaú, fueron, dice, amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Ore conmigo, pidamos al Señor bendición en esta hora. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por permitirnos una vez más estar, Señor, reunidos delante de tu palabra con el propósito de meditar y buscar consejos, Señor. No solamente conocer una historia, no solamente conocer lo que a otras personas les ha acontecido, sino también que eso sea principio para nuestra vida, para nuestra manera de tomar decisiones. Ayúdanos, Dios, a que podamos, Señor, salir edificados al terminar esta reunión. En el nombre de Jesús pido tu bendición para esta palabra, que llegue a la vida, Señor, de las personas que van a tener la oportunidad de escucharla y de ver este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Básicamente podríamos decir que Esaú aquí es un personaje que se menciona poco, pero lo que se menciona de Esaú no son como muchas cualidades que nosotros pudiéramos imitar. Lo que se menciona de Esaú básicamente son aquellas cosas que dejan ver el carácter de Esaú, lo impulsivo que era Esaú. Si usted se recuerda, siendo en una edad temprana, él hizo un intercambio de su primogenitura, lo cual Dios lo vio prácticamente no solamente como algo que estaba menospreciando una herencia, sino que también estaba dando la espalda a aquellas promesas que Dios tenía, el pacto que Dios tenía con ellos. Así que de alguna manera esas decisiones impulsivas también lo llevan todavía a escoger una pareja, y eso ya es grave también, porque él aquí vemos que esa relación que él tomó, esa decisión de tomar por mujer a esas mujeres cananeas, trajo consigo mucho dolor para la familia. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando? Vamos a hablar, sí, el tema o sí el título del mensaje le hemos llamado las mujeres de Esaú, pero sí el tema en lo que nos estamos refiriendo o nos vamos a referir en esta hora es todas aquellas decisiones que toman nuestros hijos, nuestros parientes, y que de alguna manera nos afectan a nosotros. Aquellas decisiones que nosotros hemos tomado como hijos y han afectado a nuestros padres. Quizás muchos de los que me están viendo o muchos de los que van a estar ahí conectados pueden dar fe de esto. Que muchos hemos tomado decisiones creyendo que es nuestro derecho únicamente
lo cual nadie tiene que meterse, lo cual no le importa a nadie, pero al final, si se dan cuenta, muchas veces de esas decisiones que hemos tomado, al final nos llevamos arrastrado a nuestra familia, afectamos a nuestra familia. Y eso no es nuevo. La Biblia hablaba incluso cuando una persona se casaba, le dejaban una dote al padre, y esa dote era precisamente para que, era una garantía también para la persona que se iba a casar, era la garantía para el padre que si esa hija le daban carta de repudio o de divorcio, también eso era como un seguro para ella, como una indemnización, como algo que ella iba a recibir como para sostenerse. Entonces el padre no estaba exento, no estaban exentos los padres de las decisiones que los hijos tomaban. En aquella época, culturalmente, los padres normalmente tenían una gran influencia en la manera o con la persona con la que se iban a casar los hijos. Tanto así que vemos nosotros entre los patriarcas de que muchos de ellos tomaban la iniciativa de buscarle esposa a sus hijos. Lo vimos con Abraham, de cómo le buscó una esposa a Isaac. Pero también eso no quita que estaban obligados a obedecerle a los padres, porque vemos que podían tomar sus decisiones. Ojo, podían tomar sus decisiones, pero no significa que esas decisiones fueran correctas. Entonces, vemos entonces que Esaú tomó 3 mujeres. 2 de ellas eran cananeas y una de ellas era de la descendencia de Ismael, el hijo de la sierva que tuvo Abraham, si se recuerda. Entonces, esas personas con las que él se casó, vemos nosotros allí en la palabra de Dios que fueron un problema para la familia. Y la Biblia lo menciona, curiosamente lo menciona, porque si usted incluso se fija en el capítulo 27, siempre de Génesis, en el versículo 26, cuando Rebeca e Isaac mandan a Jacob a que busque esposa, porque no quieren ellos que tome una esposa de la zona. Si usted me acompaña, dice la palabra de Dios, y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Mire qué curioso, cómo una mujer expresa que es tanto el dolor de una madre de ver las decisiones erróneas que ha tomado su hijo, que le duele tanto su corazón que dice, ¿sabe qué? Preferiría morirme el ver lo que están pasando. Yo no sé, ni la Biblia dice qué clase de nueras tenía Rebeca, ni tampoco sabemos cómo era o qué clase de suegra habrá sido Rebeca. Lo que sí dice la Biblia de que estas mujeres fueron dolor, fueron una fuente de dolor tanto para Rebeca como para Jacob. Entonces, si la Biblia hace énfasis en que estas mujeres eran de este tipo, tuvieron que haber sido una clase de mujeres bien especiales en el sentido de, por ser cananeas, pues algo contrario a lo que Jacob deseaba para su hijo, algo contrario a lo que una madre deseaba para su hijo. Y allí nos metemos a un tema en el cual en nuestra época no estamos exentos, en el cual muchos de los padres nos han aconsejado y aconsejamos, incluso los padres aconsejamos a nuestros hijos, y quizás personas mayores que se han criado o han servido en la iglesia o quizás de alguna manera han tomado sus decisiones tratando de agradar al Señor, esperan y oran para que sus hijos tomen buenas decisiones. Pero no estamos exentos que nuestros hijos tomen malas decisiones y eso cause dolor a nuestra vida. Quiero que analicemos algunas de esas decisiones que tomó Esaú. Número 1, Esaú tomó 2 mujeres. Si usted se fija allí, dice que fue y tomó, era de 40 años, o sea, era una persona mucho mayor, tomó 2 mujeres. Eso nos da una idea de que Esaú iba contrario a lo que había visto con su padre. Allí ya vemos algo, que el cual él quiere hacer y es libre, por supuesto, de tomar sus decisiones. Pero él aquí está tomando una decisión, el cual vio a su padre que todo el tiempo estuvo con una sola mujer, la cual era
Rebeca, pero vemos a Esaú que él está tomando 2 mujeres y no cualquier clase de mujeres. ¿Cuál es lo segundo? Que estas mujeres, nada más ni nada menos, eran cananeas. Y vamos a ver cuál es el problema con ellas. Tercero, vemos también que estas mujeres eran causa de dolor para la familia. Eran mujeres problemáticas. Cualquier parecido es pura coincidencia. Quizás algunos estarán diciendo, mire hermano, la verdad que fulano está casado con cierta persona y esa persona es problemática. Es de aquellas personas que cuando llegan a una reunión familiar arruinan el ambiente. De aquellas personas, como alguien me contaba de una cierta persona y me decía, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué no invitamos a fulano a nuestras reuniones familiares? No porque tengamos problemas con él, porque él es nuestra familia, él ha sido muy especial. Pero la mujercita que se ha conseguido, estamos hablando de una persona mayor, ya segundas nupcias, ya un hombre, creo que no sé si estaba viudo o él se había divorciado. La cosa era que segundas nupcias, pero la clase de mujercita que se había conseguido era una mujer que no podía hablar 3 palabras, sino decía una vulgaridad. Entonces era quizás en un ambiente en la que esa persona se había criado o se había formado, la cual las malas palabras eran normal. Pero dicen ellos, cuando nosotros lo invitamos, siempre, aparte de eso es una mujer muy comunicativa, ¿sí? Y no que trabaje en la rama de comunicaciones, no, usted me entiende, su lengua es sumamente afilada. Entonces, cuando vemos eso, vemos que no estamos exentos nosotros. O aquellas parejas que aquellos hijos que han decidido, a pesar de que se les ha aconsejado, ellos toman decisiones tan contrarias a lo que han conocido en su hogar. Y ese era Esaú. Esaú era un tipo el cual iba opuesto a lo que había conocido en su casa, sin importar lo que Dios dijera, él estaba haciendo lo que él quería. Acuérdense que Esaú se caracterizaba siempre por ser una persona impulsiva. Primero actuaba y después quizás pensaba en eso, no andaba midiendo las consecuencias. Entonces, ¿qué otra cosa vemos nosotros aquí también? Que él, Esaú, a pesar de que conocía que en la familia de él había un pacto que Dios había hecho, el cual lo hacía un pueblo único, el cual lo hacía una familia que tenían un pacto con Dios y que era una familia que el cual adoraban al Dios verdadero, que se distinguían entre el resto. Él decide mezclarse, él decide irse. Y ese es un dolor para cualquier padre. Yo oro a Dios por mis hijos para que ellos tomen buenas decisiones, pero no los puedo obligar. O sea, tampoco podemos nosotros decir que estamos exentos, porque conocemos tantos hogares cristianos, tantos hijos de cristianos que han tomado decisiones tan erradas que uno dice, wow, pareciera que no vio nada en su casa, o sea, como que nunca tuvo un buen ejemplo. Entonces, Esaú despreció el pacto, porque al unirse con las cananeas, él estaba menospreciando el pacto. Otra cosa que vemos también aquí es que la decisión de Esaú fue prácticamente buscando sus impulsos. Entonces, dirá usted, bueno, ¿y cuál es el problema que tomaran esposa cananea? ¿Cuál era el problema de que Esaú tomara una mujer que no simplemente, porque este tema de que él tomó una esposa cananea o 2 esposas cananeas, el tema no es aquí que no le caían bien a Rebeca o que no le caían bien a Jacob. No, el tema aquí es espiritual, hermano. El tema aquí es espiritual y quiero que lo llevemos a nuestra vida también. Porque cuando nosotros hablamos de que dice, no, mire, es que yo soy cristiano, ella no es cristiana, pero eso en qué me afecta. Mi relación con Dios, eso no me va a ver afectada si yo me caso con una mujer que no es cristiana. O no veamos casarnos, veamos incluso aquellos que están de novio. Aquellos que están de novio dicen, mire, él no quiere nada con Dios, pero viera qué lindo es ese hombre. Viera qué trabajador es ese hombre. El punto no es que sea trabajador. El punto no es que sea lindo. El punto es que eso trae, el unirse con una persona, trae consigo aspectos espirituales, el cual me va a llevar a doblegar mis principios. Y lo vamos a ver, y quiero que lo vea usted en la palabra de Dios, porque quizás usted está diciendo que yo soy muy estricto, muy exagerado lo que estoy diciendo. Pero quiero que vea usted Deuteronomio
Deuteronomio dice la palabra de Dios. Deuteronomio se conoce como la segunda ley, lo han repetido muchas veces. Y es porque Moisés, Deuteronomio, quiero que me acompañe por favor, ahí en el capítulo 7, Moisés aquí nos vuelve a repetir a Israel lo que el deseo de Dios, las leyes antes de entrar a la tierra prometida. Y dice en Deuteronomio 7, y quiero que me acompañe del versículo 1, cuando Jehová te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, dice, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, y al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti, y las haya derrotado, las destruirás del todo, y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué? Sencillo. Si usted se recuerda que la palabra de Dios nos narra un suceso bien curioso, y es que dice la palabra de Dios que hubo un momento, incluso allá en Primera de Reyes, que en el capítulo 11, que dice que hubo un rey llamado Salomón que amó tanto a las mujeres paganas, inclinó tanto su corazón a las mujeres que terminaron inclinando, la valga la redundancia, a los ídolos. Entregó, mejor dicho, tanto su corazón a las mujeres que las mujeres terminaron inclinando su corazón a la idolatría. Algunos incluso afirman que Salomón terminó siendo un idólatra o murió siendo un idólatra, lo cual sería demasiado vergonzoso para saber que un hombre tan sabio como Salomón no estuvo exento de eso. Ahora dígame usted, ¿estamos exentos nosotros? Pues no. ¿Están exentos nuestros hijos de esas decisiones? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar en cuenta el consejo de Dios. Y el consejo de Dios es por eso que estamos hablando. Esta noche yo le estoy compartiendo el peligro, porque a eso vamos, el dolor que causa a nuestra familia cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios. Cuando queremos hacer las cosas impulsivamente como las hizo Esaú, hermanos, vamos a traer dolor, no solamente a nuestro corazón, sino también a los que están con nosotros. Y dice la palabra de Dios que la prohibición estaba ahí. No te vas a unir con ellas. Y hay algo bien curioso, porque hay un caso en Números, para que usted me lo vea así. Números, que está allí antes de Deuteronomio. Números capítulo 25, por favor. Números capítulo 25. Espero que usted me esté comprendiendo, o mejor dicho, yo me esté dando a entender cuál es la idea de lo que quiero llegar. Número 25, en el versículo 1 dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y hay problema ya. Dice, empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Note esos dioses de minúscula. Está hablando de los ídolos de ellos. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, aquel ídolo que hablaba de la fertilidad o de las fiestas paganas, de las cosechas y todo eso. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue la estrategia del enemigo para llevarse a la idolatría a un pueblo como Israel? Sencillo, hermano. Lo que nos hicieron la operación, como decía nuestro pastor general hace años, la operación perfume. Y esa operación perfume, él hablaba de que una jovencita, así como puede llevar a alguien a la iglesia, es decir, algún cipote incrédulo que en algún momento o algún cipote que anda detrás de ella queriéndole, digámoslo, conquistar, la jovencita siempre lo invitaba a la iglesia y decía, esta la trajo a la iglesia con la operación perfume. Pero también esa operación perfume nos la pueden aplicar a aquellos que estando en el camino del Señor o habiendo sido criados en el camino del Señor, viene
la moabita viene una mujer que es contraria a los principios de lo que me han enseñado, lo que la Biblia me dice. Yo conozco la palabra de Dios, pero ¿sabe qué? Es que tuvieron, me imagino que para que estos hombres se hayan ido detrás de ellos, han de haber sido muy bonitas. Y como algunos hermanos dicen, es que sabe que en la iglesia no hay nada por lo cual quedarse. Hermano, piense en lo grave que se vuelve cuando yo me meto deliberadamente a desobedecer a Dios. Piense en lo difícil que es mantener o llevar adelante un matrimonio cristiano. No digamos cuando nos unimos en yugo desigual. Y a eso es lo que vamos. ¿Qué implicaba entonces que una persona se uniera a una mujer cananea? Bueno, número uno, cuando una persona buscaba una esposa que era cananea, prácticamente estaba, en este caso, estaba desobedeciendo lo que sus padres deseaban. Un padre temeroso de Dios anhelaba que sus hijos se casaran incluso dentro de su misma parentela. Si usted se fija, muchos de ellos hacían ese tremendo esfuerzo para que sus hijos mantuvieran eso. Y el pueblo judío fue muy celoso en muchos casos de eso, pero no todo el tiempo fue así. Entonces, el que estos buscaran una mujer cananea también estaba implicando no solamente darle la espalda a lo que los padres opinaban, sino que también detrás de eso, al darle la espalda a lo que los padres opinaban, también estaban diciendo que le estaban dando la espalda a las promesas que Dios les había dado. Dios les había prometido una tierra, Dios les había dado pactos, y al irme yo con las cananeas, en ese momento yo estaba dándole la espalda a Dios. Entonces, eso es lo mismo ahora. Cuando yo decido ir contra lo que la palabra de Dios me dice, yo no me puedo quedar en neutro. Yo o estoy obedeciendo a Dios o estoy desobedeciendo a Dios. O estoy con Dios o estoy en contra de Dios. No hay forma en la cual yo diga, me voy a quedar en neutro. Entonces, vemos aquí, y lo hemos visto con ejemplo, de cómo, hermano, una relación que a cualquiera le pudiera llamar como, bueno, la verdad es que tiene que ver mi iglesia o mi servicio al Señor con mi vida privada, con la pareja que yo estoy. Hermano, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver como incluso lo que veíamos el día de ayer, lo que dice Corintios. ¿Acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Entonces, cuando nosotros nos unimos, Corintios nos habla de que nosotros no podemos unirnos en yugo desigual. La palabra de Dios nos menciona algo bien curioso, y nos habla del yugo desigual. Cuando habla del yugo desigual, aquellos que quizás conocen qué es el yugo, prácticamente es, bueno, en nuestra cultura, en el campo se usa prácticamente un pedazo de madera donde incluso se le hace la forma como para ponerle en la nuca al buey y poderle amarrar esas coyundas y poderle sostener. Pero cuando el yugo desigual, a lo que está haciendo referencia es que para que esos bueyes caminen correctamente y jalen la carga parejo, como uno dice, tenían que ser dos que estuvieran acostumbrados a caminar juntos. Segundo, tenían que ser prácticamente la misma estatura, porque si no, uno jalaba más que el otro. Tenía que ser, e incluso, digámoslo así, de estar tener el mismo tiempo, de haber sido preparado para que jalara la carga. Si no, si ponían a uno que no iba acorde a la estatura o que era menor, en ese momento uno iba jalando para un lado, uno iba todo cruzado y el otro iba recto. Es un desorden, no se avanza. Y yo tuve esa oportunidad de ver eso, porque me crié en un lugar donde mi padre tenía bueyes. Entonces veía eso, veía cómo incluso se preparaba todo eso. Entonces el yugo desigual está hablando que
cuando usted se une con una mujer o usted, mujercita, se une con un hombre, el cual, aunque sea un gran hombre, aunque sea muy guapo, aunque sea muy trabajador, aunque sea muy lindo, como usted dice, pero si él camina para un lado y usted camina para otro, hermano, una casa dividida no permanece tan fácilmente. Entonces es eso, es que no van a caminar juntos, es que van a estar desunidos. Y uno de los dos va a jalar al otro, hermano. Ahora piense, usted me va a decir, hermano Fran, pero ¿y entonces qué hago si ahora yo ya estoy unido con esa persona? Entonces, ¿qué hago? Aplico la misma regla que usaron en número 25, porque si usted lee en número 25, ahí la ley o el mandato allí fue que había que matar a todas esas personas. Y usted va a decir, pues entonces ahorco a mi mujer porque no es cristiana. No, ahora en este tiempo la Biblia me dice, 1 Corintios 7, que si alguien está con una mujer que no es cristiana, no la deje, gánela para Cristo. Que si usted como mujercita tiene un hombrecito que no es cristiano, gánelo para Cristo. No aplica eso de número 25, no me lo vaya a aplicar ahí. Entonces, pero ¿por qué si podemos evitar eso? ¿Por qué si podemos evitar un yugo desigual? ¿Por qué tenemos que llegar a eso? Usted quizá me va a poner un montón de cosas y me va a decir, mire, yo conozco muchas parejas que así han funcionado, yo también las conozco. Yo conozco eso. Pero eso no quita la regla. La regla está allí. ¿Ok? Yo puedo hacer en la misericordia de Dios. Ahí está. Yo conozco una pareja en la cual cuando esta persona se acercó a pedir permiso, sus padres le dijeron que no. Le dijeron, no te conviene. Ese hombre ya tiene hijos, ese hombre no te conviene. Mire, pero yo creo que es el hombre con el que yo quiero casarme, dijo ella. Bueno, tomó la decisión de hacerlo. Ahora, en la misericordia de Dios, están caminando bastante bien. No puedo decir que no. Pero eso no quita que hay dolores. ¿Por qué? Porque tiene que recibir una llamada de los hijos, de la mamá de esos hijos, tiene que estar soportando ese tipo de situación. Entonces hay cosas que se pueden evitar y la Biblia nos da consejos, la Biblia nos da ejemplos, porque yo pensaba en esto y yo decía, bueno, ¿y qué tiene que enseñarme Esaú? Si al final Esaú, eso ya pasó hace muchos años, y no, pero es que está allí, es palabra inspirada y tiene un propósito. Entonces, veamos entonces qué debo de hacer, qué podemos hacer ahora. Ya vimos lo grave que era para eso. Si usted se fija, regresemos a Génesis, era tan grave esto, hermano, que si usted se fija allí, dice la palabra de Dios que Esaú incluso conocía. Si usted se fija en el capítulo 28, Génesis 28, 6, Esaú conocía o de alguna manera él sabía que lo que había hecho no era agradable delante de Dios y de sus padres. Y dice en el versículo 28.6, estoy en Génesis 28.6, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac y su padre. Mire hasta dónde se está dando cuenta. Un hombre viejo después de tantos años ahora le está poniendo atención. No que no sabía. Hoy al ver el ejemplo de su hermano, ahora él dice, pues entonces voy a tomar otra mujer que no sea cananea. Y se va y quizás por arreglar la cosa la hace más grande. Porque él va y toma otra mujer y ahora ya tiene 3 mujeres y va y busca a los descendientes de Ismael, que vendrían a ser medio parientes con él, y toma una hija de las hijas de Ismael. Entonces, ¿qué sucede ahí? Esaú, en su manera de ser tan necia, tan impulsiva, trae dolor a su casa. Hermano, yo no sé cuál es el dolor que usted ha estado pasando, o cuál es el dolor que usted ha causado a su familia o le han causado. Pero esas decisiones que nosotros tomamos
son decisiones que van a traer consecuencias, traen consecuencias a nuestra familia. Y es ahí donde nosotros oramos por aquellos jóvenes, por aquellas personas que todavía no han tomado esas decisiones tan importantes como saber con quién se van a casar. Escuchen la palabra de Dios, oigan el consejo de Dios. Y dirá usted, hermano, pero ¿y qué hacemos ahora los padres? ¿Qué hacemos? ¿Podemos nosotros los padres obligar a los hijos y decir con quién se tienen que casar? Bueno, a algunos les gustaría. A algunos les gustaría elegir la pareja para sus hijos. Pero ¿hasta qué punto los padres tienen esa injerencia o esa influencia o pueden ellos opinar de con quién se deben de casar los hijos? Hermanos, tenemos que ser honestos. Culturalmente en nuestro tiempo es diferente. Pero eso no quita que nuestros padres, con la sabiduría de Dios, puedan darnos consejos. Acuérdese que cuando uno está ilusionado, por decir enamorado, uno solamente mira las cosas bonitas. Con mi esposa bromeamos, porque cuando nos íbamos a casar, la mamá de ella me decía, pero usted ya la conoce, usted ya sabe cuáles son los defectos de ella. Y yo no le miraba defectos. Pero ahora pregúnteme, las cosas cambian y viceversa. En un momento ahora ya se va viendo muchas cosas y uno dice, Dios mío, yo no vi esto. Ahora, mucha gente se lo dice a uno. Yo tuve una suegra que ella me decía las cosas. Y ahora mi esposa me cuenta eso o me recuerda eso y me dice, ¿te acordás que mi mamá te lo advirtió? Y es cierto. Ahora, ¿hasta dónde nosotros como padres podemos decidir con quién se van a casar nuestros hijos? Hermano, debemos de tener bien claro. La palabra de Dios nos dice, Génesis 2:24, que por tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Y ahora van a ser ya no dos, sino una carne. Desde el momento que nuestros hijos deciden unirse con alguien, hermano, lo más que podemos hacer nosotros es dar nuestra opinión, decir qué es lo que consideramos que es correcto o no es correcto, pero al final son decisiones bien personales, son decisiones que ellos van a pagar las consecuencias, aunque quizás de alguna manera nos causen dolor, pero al final es una decisión en la cual nosotros podemos expresar nuestro sentir y si es de un punto de vista bíblico, mucho mejor, pero eso no quita que ellos lleguen a tomar sus decisiones. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos orar. Nosotros podemos clamar a Dios por ellos. Nosotros podemos también opinar, pero opinar en el sentido de que ellos sepan cuál es el sentir de nosotros. Pero eso no quita, y así se lo digo, eso no quita que usted deje de amar a sus hijos por las decisiones que han tomado. Aquí me deben de estar escuchando personas que tienen hijos que no son cristianos. Y quizás las hipotas con las que andan o las personas que han escogido de pareja, usted dice, esos de cristianos no tienen nada. Amén, hermano. ¿Qué puede hacer usted? Comparta la palabra, clame a Dios por esa vida, pero usted no es responsable de las decisiones que ellos tomen. Y aún, y le quiero ser honesto, aún cuando quizás nosotros no hemos sido los padres perfectos, pero ellos son responsables de sus decisiones. Nosotros podemos clamar a Dios por ellos. Nosotros debemos de amarles, pero debemos también de dejarles claro de que no estamos de acuerdo. La Biblia nos advierte del dolor que va a causar un necio cuando se cría como necio o se vuelve un necio. Pero fíjese que hay algo que yo quiero dejarle en su corazón en esto. Y es que dice la palabra de Dios de que la casa y las riquezas son herencia de los padres, pero más de Jehová es la mujer prudente. Y eso me vino a la mente porque yo digo, bueno, yo puedo dejarle herencia a mis hijos, pero yo también quiero y clamo a Dios para que mis hijos tengan pues alguien que ame a Dios y que en lugar de apartarlos del Señor, los lleve a amar más al Señor. Es mi clamor. Y nosotros podríamos clamar que eso se cumpla en nuestra familia, donde
herencia de Jehová es una mujer temerosa. Un hombre o una mujer prudente o temerosa de Dios es herencia de Dios, dice Proverbios 19, 14. También dice la palabra de Dios que la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala es como carcoma en sus huesos. Hermano, no deseamos eso para nuestros hijos, ni queremos eso para nuestra familia. Entonces, ¿cuáles entonces las consecuencias de eso? Proverbios nos advierte, Proverbios, por cuestiones de tiempo, solo se los menciono, Proverbios 10:1 y 17:21 nos dice de que un necio acarrea tristeza para su padre. Y esa tristeza es la que produce una persona típica como Esaú, que toma decisiones de esa manera. Pero quiero mencionarle algo que dice Proverbios, y se lo voy a leer porque quiero dejarle eso en su corazón. Proverbios 17:25, dice la palabra de Dios: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Hermano, es terrible cómo las decisiones de los necios, de personas impulsivas como Esaú, afectan la familia. Entonces, no podemos dejar esto así nada más. Tenemos que pensar en que ahora en Cristo Jesús, si nosotros hemos tomado decisiones neciamente, ahora en el Señor, debemos de saber que en el Señor hay restauración. Ahora en Cristo Jesús. Hablo a aquellos que ya estamos aquí. Y decimos, mire hermano, ¿y yo qué hago ahora? No le hice caso. Cuando me aconsejaron, yo no escuché y ya tomé la decisión, ya hice eso, ya me equivoqué o ya estoy pagando las consecuencias. ¿Qué hago ahora? Clame por misericordia a Dios. Ame al Señor. Si en su caso, pues ya se tomaron decisiones, en Cristo Jesús podemos nosotros ver la restauración de nuestra familia. Fíjese que para muchos quisiéramos encontrar así en Corintios, en el capítulo 7, quisiéramos encontrar cosas como las que veíamos allá en Números, que cuando una persona estaba unida con una mujer que no era del pueblo de Israel, tenía que dejarla o tenía que desecharla. Nosotros quisiéramos que la Biblia nos dijera eso en el Nuevo Testamento, pero no. Para la iglesia no se le dice eso. Para la iglesia nos dice de que una mujer sabia gana al hombre con sus hechos. Al igual un hombre puede ganar para Cristo a sus hijos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, hermano? No vamos a poder cambiar lo que ya hicimos, pero sí podemos ahora buscar que esa vasija rota venga en las manos del alfarero y sea formada algo. Sea formada en algo nuevo. Hermano, tenemos la oportunidad en el Señor de tener no familias perfectas, pero sí familias victoriosas. Yo lo animo en el nombre del Señor. Si usted es una persona que está a punto de tomar una decisión, no menosprecie el consejo de Dios. No sea un necio. Vea el ejemplo de aquellos que hemos tomado decisiones a la carrera. Vea el ejemplo en su familia. Analice, piénselo, escuche. Usted está enamorado, usted quizás no logra entender que ese novio no le conviene, esa novia no le conviene. Oiga lo que otras personas le están diciendo. Usted cuando está enamorado es como que tuviera los ojos vendados. Escuche lo que la palabra de Dios dice con el consejo. Y si usted es una persona mayor que ya tomó decisiones, le vuelvo a decir, en Cristo Jesús hay restauración. Y si usted es una persona que no conoce al Señor, bienvenido, el Señor lo anda buscando, porque usted es un candidato para que en manos de ese alfarero su vida sea restaurada. No le digo que las cosas en el pasado se van a borrar así nada más, no. Hermano, lamentablemente esas consecuencias vienen, pero por la misericordia de Dios, Dios es especial con nosotros y Él perdona nuestros pecados, Él restaura nuestras vidas, nueva criatura somos. Así que oro a Dios para que nuestras familias, usted, al igual que yo con mi familia,
no nos cansemos de pelear la batalla, de orar por nuestros hijos, de clamar por nuestra familia, por aquellos que no son creyentes incluso en nuestra familia. Que sea la oportunidad para que conozcan al Señor también. Amén. Oramos al Padre. Acompáñame, por favor. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por esta reunión, por este tiempo. Oro, Dios, para que esta palabra sea de bendición y que haya sido mi Dios para confrontarnos, pero también animarnos a tomar decisiones, Señor, sabias, no impulsivas como las que tomó Esaú, mi Dios. Señor, reconocemos que muchas de nuestras decisiones, Señor, han sido opuestas a lo que tu palabra dice, contrarias a lo que te agrada a ti, mi Dios. Perdónanos por eso. Ayúdanos, Dios, a ser restaurados. Ayúdanos, Señor, a ser levantados nuevamente, porque tú eres un Dios de comienzos. Clamo, Señor, por aquellos que están pensando, Señor, en tirar la toalla con sus hijos, con su familia. Ayúdales, fortaléceles. Señor, seas tú, mi Dios, animándoles, porque es tu diseño la familia. Señor, clamo por ellos, como también por aquel que no te conoce en esta hora, Señor, para que tú puedas llegar y ser su Salvador, ser su Dios. Así, mi Dios, como me encontraste, Señor, en un momento en el cual ni siquiera te buscaba. Padre lindo, que este tiempo sea un tiempo para que personas también vengan al arrepentimiento y te busquen a ti, mi Rey. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Saludos a todos. Gracias por conectarse siempre.